Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto es saludarlos. Hoy quiero tocar un tema muy interesante. En el mundo digital y también en el mundo físico, normalmente uno desea lanzar un producto, o sea, hacer conocer el producto al mercado. Pero para hacer conocer el producto al mercado hay varias situaciones. La primera que es que tienes que planear una serie de eventos en el proceso de lanzamiento y después del lanzamiento. Entonces, lo que sucede es que tú tienes una dirección en base a fechas determinadas. Por ejemplo, la preparación del material, la preparación de videos, la preparación del producto, el empaque del producto, cómo lo vas a presentar, si es una carta de ventas o es un producto físico. El estudio en realidad de los consumidores. Y eso es a lo que deseo hablar el día de hoy. Me refiero a lo que es el comportamiento de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando tú lanzas un producto hay un comportamiento de los consumidores, o de los prospectos, o de los clientes, puedes llamar de cualquier forma. Si estás en el tema de manufactura, entonces estás haciendo llegar un producto, ya sea a los canales de venta, o de repente directamente a los dueños de organizaciones industriales que lo necesitan. Sea cual fuera el caso, tú tienes en realidad un tiempo para analizar los datos. Entonces, ese análisis de los datos debe tener varias variables. Por ejemplo, cómo afecta el comportamiento del consumidor. ¿Qué es lo que significa cómo afecta el comportamiento del consumidor? Significa varias situaciones. Por ejemplo, si lo recibe en el momento o que lo quiera recibir, si lo necesita en el momento que lo debe de desear. Si, por ejemplo, lo que desea es tenerlo como un inventario, o si desea es verlo posteriormente. Entonces, todas estas situaciones podrían ser de que uno tenga una lectura inadecuada. Por ejemplo, tú lanzas tu producto en el mundo digital y no tienes ventas. Entonces tú podrías decir, mi producto está mal, o de repente podrías decir, la campaña no estuvo adecuadamente dirigida. Pero lo que hay que ver es el comportamiento del consumidor. O sea, ¿cuál es el comportamiento del consumidor? Entonces uno tiene que hacer un análisis si el comportamiento del consumidor es afectado, en realidad, por la decisión de él de en ese momento realizar otra actividad, o de repente, por las características del producto, no desea verlo en ese momento. Entonces, cuando tú lanzas un producto, normalmente se recomienda en el mundo digital que sea lanzado en varias oportunidades. O hagas toda una campaña a través de Facebook Ads, ¿no es cierto? O Google Ads también. Entonces, el comportamiento del consumidor es importante. Y dentro del comportamiento con el consumidor es importante, verdaderamente son lo que pasa en el mismo momento en el que tú lo estás lanzando, ¿no? Entonces, el comportamiento del consumidor está relacionado a sus necesidades para usarlo ahora, está relacionado en realidad a su posibilidad de poder explotarlo. Cuando digo la posibilidad de explotarlo, significa que va a usar esa información para algo que está construyendo, desarrollando. O de repente lo va a necesitar en el futuro inmediato o inmediato. Entonces el comportamiento del consumidor es algo muy importante. Y eso se va a analizar en el análisis de datos. Las plataformas, no todas, pero algunas plataformas tienen características de lo que es el momento de lanzamiento, la cantidad de personas que asistieron al lanzamiento, si es digital, ¿no? Pero sí, si el producto es físico, sí, hay que ver otras variables, como por ejemplo la construcción de la masa crítica de consumidores. La construcción de la masa crítica de consumidores o clientes normalmente demora aproximadamente 24 meses. Ese es los estudios que se han hecho. Entonces, es conveniente que uno tenga paciencia cuando lance en realidad un producto
físico o digital. En el producto digital no hay problema, porque usted puede hacer un evergreen. Usted puede lanzar su producto y lo pone en una plataforma como Hotmart y permanentemente va a estar ahí en el mundo, en la nube, en el mundo digital. Entonces, lo van a ir comprando de acuerdo a las características de publicidad que usted haga. Pero si es en el mundo físico es diferente, porque en el mundo físico es la posibilidad de atender a la persona de manera personal o a través de medios mecánicos o también digitales, pero el producto es físico. Entonces, el comportamiento del consumidor es una cosa sumamente importante. Por eso es que ahora hay una serie de técnicas como Lean Startup, ¿no? Muy importante, y el Design Thinking, que es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo que en esta época uno se centre en el Lean Startup, porque uno mide, vuelve a experimentar y sigue, es un circuito de lanzamiento, experimentación y volver a reiniciar el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería conversar con ustedes el día de hoy. Creo que es un tema muy interesante. Eh, Cuando uno analiza el comportamiento del consumidor, debe analizar una serie de variables, una serie de conductas que ellos tienen y puede estar afectada por el ambiente externo. Por ejemplo, ahora en el Perú van a haber elecciones generales el 6 de junio. Estoy seguro de que en esta época a nadie se le va a ocurrir hacer el lanzamiento de un producto, porque las personas están en realidad pensando en cuál va a ser el futuro de los modelos económicos que están lanzando, ¿no es cierto? Pero quizás si su mundo es digital, los consumidores no serán peruanos, serán pues, mexicanos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, ¿no? Entonces, claro, si son colombianos seguramente se va a ver afectado, pero, o sea, hay ambientes externos que hacen que el consumidor cambie de comportamiento. Y una de los eventos más tradicionales es cuando en Estados Unidos se lanza el día del Black Friday. Entonces, el- los mercados bajan de precio y el comportamiento del consumidor es impresionante. O sea, ellos han tenido un deseo de tener un producto, pero en esa oportunidad lo van a adquirir por un precio determinado. Entonces, a veces uno compra por precio o a veces compra uno por un intangible, por una satisfacción interna, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, se ven en las librerías. Cuando hay una librería en un centro comercial, la persona que se acerca, y eso está estudiado, a mirar los libros, se dirige o hace una visita general porque todavía no tiene un enfoque, no tiene una claridad de qué es lo que va a escoger, o va de frente al área de arte, literatura, historia, o de repente va al arte de administración de los nuevos gurús. Entonces, las personas que están adentro normalmente o primero observan cómo usted se mueve. Entonces, si ven que usted, por ejemplo, se centra en un área, seguramente se van a acercar para tratar de ayudarlos. Pero si usted no se centra en un área, no le van a decir nada. O sea, van a dejar que usted circule, ¿no? Pero en un momento dado que usted circula, usted va a fijar su atención en algo. Entonces, ellos van a analizar eso. Entonces las librerías lo que hacen es hacer un estudio de los consumidores o de los prospectos que van por los libros y hacen un análisis. Y ahí ven, por ejemplo, edades, características físicas, características de preguntas, ¿no? Entonces el comportamiento del consumidor, por ejemplo, en una librería es un tema, es un caso. Porque hay librerías que venden productos y otras no. No solamente por las obras. Ojo que la librería tiene una serie de productos, ¿ah? No tiene un solo producto. Entonces, cuando tienes una serie de productos, igual que una tienda por departamentos. La persona entra a la tienda por departamentos y normalmente está pensando en comprar un producto, pero compra otro o compra otro producto. ¿Por qué? Porque el ambiente favorece, ¿no?
el ambiente favorece. Entonces, en el comportamiento del consumidor también hay una característica psicológica, que son las asociaciones. O sea, si usted, por ejemplo, ha tenido experiencia con un producto hace 5, 8 años, seguramente cuando usted pase por una tienda por departamento, por una marca determinada, usted va a ser dirigido a esa marca. Entonces es interesantísimo, porque se le ha grabado que usted tiene experiencia en esa marca, y esa marca le ha dado resultado. Creo que me pasa a mí me encanta, por ejemplo, la marca Caterpillar en lo que es en lo que son zapatos, ¿no? O perdón, claro, o Adidas. Entonces, yo entro y automáticamente me dirijo hacia donde están esas marcas, ¿no? Entonces el comportamiento del consumidor, pues, o de repente entra a otro sitio donde he encontrado otro producto y dejo de lado las zapatillas o los zapatos, ¿no? Entonces, a veces el comportamiento del consumidor es impredecible en base a su situación emocional, física y mental. Y eso es sumamente interesante estudiarlo en realidad al analizar los datos. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.